toda la familia de Odonatas. Nos encontramos aquí un viernes más con cambio de horario, pero aquí presente. Así que sean todas bienvenidos y a los que van a llegar luego también. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Ustedes saben que los temas en los vivos salen de las reflexiones de la semana o de las preguntas que me hacen los pacientes en la semana o las personas que me conocen. Y esta semana fue una pregunta muy específica y una invitación realmente a hablar de este tema que tiene que ver con qué hacer con las pertenencias de aquella persona que hoy ya no nos acompaña. Ya hace parte de las almas del mundo celestial y no sabemos qué hacer con sus cosas, en qué momento moverlas, si es pertinente, si no es pertinente, qué se hace, qué se dice, cómo nos comportamos. Y si bien esto no tiene reglas fijas, porque tiene mucho que ver en cada lugar con respecto a los sistemas de creencias, a los patrones culturales que hay allí, también tiene que ver con cómo llevamos nuestros duelos o cómo hemos considerado la relación con los bienes y con la persona que ya no está. Pero quiero dar aquí un marco de conocimiento desde lo que sabemos que sucede después de la muerte con el alma, cuál es el camino a recorrer. Y quiero enfocarlo desde ahí porque hay ciertas cosas que nos ayudan a tener un contexto diferente. Bueno, por lo menos a mí me ha ayudado mucho a tener un contexto diferente y es como lo aplico con mis pacientes, entonces esto les ayuda a encontrarle un sentido mayor a esto, al momento del movimiento y a lo que sucede emocionalmente. Y por ahí vamos a comenzar realmente la charla. ¿Qué nos pasa emocionalmente? Porque es muy importante tenerlo en cuenta, lo que nos pasa a nosotros como individuos, lo que le pasa al entorno, a la familia y lo que pasa con respecto a todo el contexto social y cultural. Entonces allí creo que es importante que tengamos en cuenta que el proceso del duelo como tal, que va a requerir un tiempo, es muy individual para cada quien. Cuánto tiempo quisiéramos cada uno de nosotros tener para poder decidir qué hacer con las cosas de nuestros seres queridos, pues eso es un termómetro que no se puede medir, no hay una medida de 10 días, 11 días, porque el duelo y los sentimientos tienen características individuales en ese sentido. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso, nuestras emociones, las emociones de nuestros familiares que han quedado allí como dolientes, las condiciones de quien ha sido su cuidador o cuidadora primaria en ese último tiempo, si es de la familia, si no es de la familia, ¿cierto? Y no voy a hablar aquí de lo que son las herencias, porque para eso hay términos específicos que tienen que ver con lo legal. Hablo de las cosas que quedan dentro de una casa, de las pertenencias, la ropa, los bienes, los muebles y las cosas del diario, de la cotidianidad de uso para las personas, ¿no? Sobre todo la ropa y el contexto de la casa donde se ha estado. Ahora, en estos tiempos presentes, digamos que ya tenemos otros recursos, ya nos vamos a los hogares senior y allí pues ya hay otros manejos porque vamos saliendo de allí y se adecua de nuevo toda esa habitación o el espacio y va a llegar alguien más. Ya tienen instalado dentro de los lugares qué hacer con esas cosas. Pero hablemos de lo que todavía nos está pasando en muchos lugares, que nuestros mayores están con nosotros en casa, ya se mueren y la familia no sabe cuánto tiempo durar con las cosas ni qué hacer con ellas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el alma, la persona que ya se fue, que ya no está aquí, la vamos a tener en cuenta. Ahora les voy a contar por qué tenerla en cuenta, aunque ya no está en este plano. Y por último, el contexto social
porque sí marca una pauta muy grande para todos los seres humanos el cómo se vive en determinados lugares esos momentos. Entonces, puede ser que nosotros vayamos a hacer algo completamente novedoso, pero también dentro del marco del respeto. Todos los movimientos que vayamos a hacer acá y todo lo que yo diga acá, quiero que tengamos en cuenta el profundo respeto que debemos tener por las costumbres, los usos y costumbres del lugar donde vive la persona, por los contextos de esa familia y por el contexto de sus dolientes y del ser que ya no está. Dicho eso, vamos a abrir las puertas a la posibilidad de cambiar, de hacer cambios, porque estamos en tiempos de transiciones. Entonces, ya no todo lo que se aplicaba hasta hace unos años lo podemos aplicar ahora. De hecho, el rito funerario hasta hace unos pocos años lo hacíamos en las casas, luego pasaron a las funerarias y pasábamos las noches en las funerarias, y ahora no, ahora ya cierran a una determinada hora y tenemos que irnos a nuestras casas. Entonces, eso marca cambios y nuevas estructuras que necesitamos ir adoptando para adecuarnos a estos tiempos modernos. Bien, entonces yo tengo acá mi hojita, por eso me ven que yo miro hacia abajo. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de qué hacer con las cosas, y yo quiero separar en dos tiempos. Cuando la muerte está muy cercana, o sea, ya sucedió hace muy poco tiempo, y tener en cuenta cuando la muerte ya lleva mucho tiempo, ¿no? Porque todavía en estos momentos encontramos hogares, lugares que tienen objetos o que han dejado una casa así quieta, igual que como quedó, y esto han podido pasar 10, 15 años, 20 años, y eso tiene ya otras consideraciones. Vamos a hablar primero de cuando la muerte está aquí muy cercana. ¿Qué hacer con el espacio y el entorno donde esa persona habitaba? Entonces, para poder introducirnos ahí, yo quiero contarles un pedacito de qué pasa con el alma después de la muerte física, en esos primeros días, en esas primeras semanas. Porque nosotros no nos morimos de un solo tirón, digo yo. Nosotros, la muerte es un proceso que requiere tiempos. Y uno de esos tiempos es precisamente que una vez acontecida la muerte física, se va a requerir días, semanas. Para los tibetanos son 49 días, para otros son algunas semanas. El asunto es que el alma va a seguir dando vueltas por los espacios que conoce, y si nosotros recordamos un poco los conocimientos populares, por lo menos en Colombia se habla de recoger los pasos, ¿cierto? Es el tiempo de recoger los pasos. Desde el budismo tibetano y desde las experiencias que algunas personas han tenido cercanas a la muerte, lo que se plantea es que en ese momento de transición dentro de lo que llamamos el túnel, hay como una recapitulación de la vida inmediatamente anterior, y vemos pasar todos los acontecimientos importantes y trascendentes de nuestra vida. Entonces, con esto decirles que hay un tiempo prudencial para permanecer todavía con las cosas de esa persona allí como estaban. Sin embargo, hay una indicación que es muy válida, y es comenzar a hacer pequeños movimientos en los espacios donde esta alma se movía. ¿Por qué esos espacios? Precisamente porque todavía están dando vueltas por allí, y cuando encuentran todo de la misma manera, puede haber la tendencia a quedarse en ese estadio, pero esto de estar aquí es por unos días, es transitorio, es un tiempo transitorio. Deben luego pasar a otras instancias de elaboración y de evolución, y nosotros, los que nos quedamos aquí, también. Entonces, ir haciendo esos pequeños movimientos, cambiar de lugar algunas sillas, cambiar de lugar algunas cosas de la ropa en el closet, va haciendo y va permitiendo que tanto los vivos como quien ya murió
comprendamos, vayamos asimilando esa partida, ese vacío, ¿ya? Entonces, hacer pequeños movimientos esos primeros días y luego comenzar a hacer movimientos mayores en la casa. Ya les digo, pueden tomar un parámetro de 49 días, que son las que tienen los tibetanos, y que a mí me parece bastante lógico porque son 7 semanas, ¿cierto? Y eso tiene una relación, digamos, con los centros de energía y con determinados ciclos. Entonces, nos podemos valer, digamos, de ese conocimiento para poder hacerlo. Pero tengamos aquí en cuenta también los sentimientos que están en juego de los dolientes, de las personas que fueron sus cuidadores o que fueron sus hijos o sus hermanos más cercanos o los papás, ¿cierto? El poder acompañar en ese proceso también de duelo, a comprender y a invitarlos a que hagan parte de esos movimientos, de ese cambio, de sacar e ir clasificando, por ejemplo, la ropa que se puede donar, que se puede vender en algunos casos, o que lo podemos, yo creo que una de las buenas posibilidades es donarlo a determinados lugares, siempre con muchísimo respeto de que la ropa esté en buenas condiciones, lavada, limpia y organizada, que no la entregamos de cualquier manera. Y por supuesto que esto también nos ayuda a nosotros y le ayuda al alma que ya partió, el poder comprender que ya no tenemos esos elementos a la mano y ayudar a que vaya dispersando esa energía que ha quedado concentrada ahí. Porque todas las cosas que nosotros usamos, la ropa, los enseres, los lugares que habitamos, están impregnados de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Nuestra energía está allí impresa, ¿no? Y los pensamientos, aunque parecen muy sutiles, en parte son energía, pero son mucho más información, o sea, es una vibración mucho más alta y eso es más fácil que se quede adherido. Y yo creo que todos conocemos historias de casas viejas que tienen sonidos que quedaron de antaño, porque eso queda allí dando vueltas realmente, se establece como un patrón por la cotidianidad y por los hábitos cotidianos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el respeto, vuelvo a hablar mucho de tener un adecuado manejo, respetando los sentimientos de todas las personas involucradas en estos procesos de duelo, incluida el alma que ya partió. Entonces podamos seleccionar eso, ir separando las joyas, las cositas que eran de su pertenencia, que tenían gran valor. Y con respecto a esas cosas que nos generan apegos, entonces yo tengo algunas invitaciones muy particulares para hacerlas. Yo sé que nos gusta heredar algunas cosas que tienen sentimiento, un valor sentimental para nosotros. Y eso está muy bien. Yo de hecho ya tengo una vajilla, ya hice una petición en vida y me la dieron en vida. Una herencia la recibí en vida. Entonces yo creo que hay cositas de esas que se pueden entregar y que de hecho eso es como muy habitual en las familias. Sin embargo, aquí es donde quiero llamar la atención. Cuando ha habido un gran apego de nuestra parte con algo de ese ser que amamos, supongamos un comedor, un cuadro, unas joyas, aparte que las joyas valiosas deben entrar dentro de la herencia, hablo yo de las cosas que usamos normalmente, ¿cierto? Cuando es muy grande nuestro apego, la invitación que yo les haría es que lo donen a alguien que no tenga tanto apego. ¿Por qué? Porque ese objeto es el representativo de la relación y del vínculo con ese ser que amamos y que ya no está. Y terminamos muchas veces poseyendo las cosas, reemplazando el vínculo, un vínculo que es irreemplazable, y quedándonos atorados allí en ese caminar.
Y aquí yo quiero contarles una anécdota de una alumna mía del curso El Barquero, que es un curso donde enseñamos una técnica específica para acompañar ese momento de la muerte y ayudar precisamente a disolver estos grandes apegos, estas deudas que tenemos en el camino, para que el alma pueda retirarse lo más amable y fácil posible para ella. Entonces esta alumna me contaba, ella tiene una capacidad de evidencia que no la tengo yo, y ella ya hacía cosas con las oraciones y con lo que a ella le parecía que podía hacer para ayudarle a las almas que la buscaban a ella, para ayudarlas a trascender, a pasar de este umbral de la materia, de este 3D que nosotros conocemos aquí. Y una cosa curiosa que ella veía en las personas que llegaban, en esas almas que llegaban, es que llegaban por lo general con algún objeto. Entonces llegaban con lámparas, con mesas, con sillas, alguna vez me relató a alguien que llegó con una cama. Esto en el etérico, esto en el éter, no, ya les digo, ella tenía evidencia. Ella lo que hacía era que les daba un lugar, les decía que esperaran porque ella tenía que trabajar y hacer otras cosas en el día, y a la noche cuando hacía sus oraciones, entonces les ayudaba a ellos. Y por supuesto que con la técnica de la restitución, pues digamos que eso facilita mucho este movimiento. Pero nos llamaba mucho la atención los objetos, y yo veo en los procesos de duelo y en los procesos de después, en las familias, cuando ya partieron papá, mamá, la abuelita, ¿qué pasa entre los hermanos? ¿Qué pasa entre la familia? Y es que comienza a haber una serie de conflictos de posesión de esas cosas. Y entonces yo digo, allí hay que hacer un trabajo de desapegarnos de ello, porque le sirve a quien está vivo aquí hacer ese proceso en vida, para que no le toque hacerlo al momento de la muerte. Entre más rápido hagamos nuestros desprendimientos, nuestros desapegos, nuestras diluciones de resentimientos, de hacer los perdones y decir los te quiero que necesitamos decir, pues más fácil va a ser nuestra vida, porque en realidad lo que estamos es generando un espacio más libre para vivir más tranquilamente, y a la vez facilitar ese momento cuando nos llegue, cuando nos toque, ¿no? Entonces invitarles a eso, a que se lo planteen. Esto no es palabra totalmente verdadera ni es sello, pero es el fruto de lo que yo veo en la consulta constantemente, que le produce dolor y frustración a las personas que terminan quedándose o no sabiendo qué resolver con las cosas que fueron de su ser querido. Conozco casos en que hay casas cerradas durante 15, 20 años, nadie mete la mano completamente ni a renovarla, ni a arreglarla, y toda esa energía lo que va haciendo es que va desestructurando, dañando y corrompiendo, porque no hay movimiento. La vida tiene que ver con movimiento, pero la vida nuestra encarnada tiene que ver con movimiento, y la vida de esa alma que sigue en proceso de evolución necesita movimiento, necesita levedad para poder seguir su camino. Entonces todo lo que nosotros podamos resolver aquí en este plano también les ayuda a ellos, ¿ya? Y con esto entonces también decirles, y esto ya entra al tema de esas muertes que han sucedido hace 15, 20 años, con mayor razón hay que mover las cosas. Hay que permitir que entre el aire, hay que abrir las ventanas. En ambos casos, ¿no? Hay que, cuando es aquí cercano y cuando ya ha pasado mucho tiempo, comenzar a hacer esos movimientos desde recién la persona partió, va a ayudar a que ese movimiento nos ayude a incorporar la ausencia, y a que nuestro cerebro también pueda comprender que ese vacío se llena de amor. No se llena de cosas ni de apegos,
se llena de un amor que debe transformarse, porque ya no tenemos a quien abrazar para decirle te quiero así físicamente, pero la abrazamos en nuestro corazón. Entonces ese movimiento tiene que hacerse, pero si nosotros dejamos todas las cosas de la misma manera y quietas durante mucho tiempo, también se nos dificulta a nosotros hacer el duelo. Es necesario generar movimientos y mucho más si esto sucedió hace mucho tiempo. Hay que mover, hay que sacar las cosas de allí. Las cosas se deterioran porque si no se usan se deterioran, y aunque hayan estado en muy buen estado, y conozco también casos de pacientes que después de largos años se mudaron y vieron las ventajas y las bondades de poder mover esas cosas y entregarlas y dejar que sigan su camino, porque estos muebles, vuelvo y les digo, están impregnados de la energía de todos de sus herederos, de quienes lo usaron a lo largo de los años, y entonces muchas veces muchas de las actitudes que hay ahí ya pertenecieron a otro tiempo, a otro siglo, por ejemplo, y nosotros quedamos allí como atrapados en el no tiempo sin vivir el presente, ¿ya? Entonces, invitarles a que se genere ese desapego con muchísimo amor y respeto, vuelvo a decirlo, pero que permita también el proceso evolutivo de los vivos y de los muertos. Y por último, quisiera plantear esto de qué dirá la abuela, qué dirá el abuelo, si le gustaría. A veces hay mandatos de nuestros abuelos o de nuestros padres en el lecho de muerte, pero vamos allí a tener en cuenta lo siguiente. Hay consejos que son de una gran sabiduría y hay algunas cosas que realmente tienen que ver con un sistema de creencias establecido en un tiempo, en una cultura, de una manera específica, que era válido para ese momento, pero que hay que evaluar si eso es válido para este momento. Entonces, si mi abuelita ya murió hace 15 años, ¿y qué dirá mi abuelita si yo me llevo la mesa del comedor que se está corroyendo, ya no tiene protección, que nadie la está limpiando? Yo personalmente creo que mi abuelita me va a agradecer que yo mueva eso de ahí, porque ella está atascada también en ese lugar, mientras nosotros seguimos también cargando ese peso, ese lastre que no se puede mover. Entonces, con esto también, con muchísimo respeto y amor para con nosotros, para con nuestros familiares, pero con mucha claridad también, es decirle, abuelita, ya llegó el momento de partir, y esto también lo veo yo en la consulta, y para eso también hacemos uso de la técnica de la restitución, para ayudar a disolver y a resolver esos asuntos. Y créanme que lo que yo recibo como mensajes de estas almas, porque ellos se van a comunicar, yo no soy medium, aclaro una vez más, una de las tantas 50,000 veces que la voy a aclarar, yo no soy medium, pero hay si tengo una capacidad y un entrenamiento para percibir el estado anímico de esas almas o de lo que necesitan, además de que ellas se van a manifestar sí o sí cuando necesitan alguna claridad o alguna ayuda o tienen algún mensaje para nosotros. Entonces yo lo que percibo de las almas es que ya en este momento y hora de transición del planeta Tierra, muchas de esas cosas les están pesando, muchos de esos valores que antes creíamos que teníamos que mantenerlos a fuerza, les pesa porque no les está permitiendo evolucionar. Entonces, con todo el amor, con todo el respeto, decir, sigue tu camino, que yo me hago cargo de este plano y aquí voy a liberar y a limpiar eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros objetos, con los objetos de los seres amados? Esto se me estaba pasando. Sahumarlos, lavarlos, limpiarlos, moverlos. El sahumo es algo que cumple una función muy valiosa. Hay las varitas de incienso, aquí en México está el copal, que me encanta, pero a mí me gusta también mucho el incienso y la mirra, la mirra y el incienso, sí, que lo venden en las iglesias también,
con eso podemos hacer el sahumo y limpiar las esquinas, las paredes. Esto no es un esoterismo simplemente para quitarnos las malas vibras, es que la energía de los seres está impregnado allí y entonces es un servicio para con nosotros, para con el lugar y para con las almas que ya no están aquí. Ayudarnos a movernos para evolucionar, para transformarnos y que haya vida. Porque cuando eso está anclado ahí, está muriendo, porque está sin movimiento. Eso se va apestando, se va dañando y va haciendo daño. Incluso en lo físico, esas energías que quedan así condensadas, cuando uno tiene una finca y la cierra por largo tiempo, acuérdense que siempre aconsejan abrir las ventanas y que la gente esté afuera. ¿Por qué? Porque hay moho, hay hongos, hay esporas de hongos que van saliendo de esa humedad que está atrapada en las paredes, pero eso está lleno de esa información, de las vivencias, de las experiencias de vida que ya no están viviendo, que ya no tienen movimiento. Entonces va generando otro tipo de molestias y de patologías que no tienen sentido que las suframos, o sea, que no aparezcan esas cosas, porque eso se soluciona abriendo las ventanas, moviendo las cosas y sacándolas. Y no es un asunto de ir contra la corriente de la cultura, sino simplemente comprendiendo que también es un acto de amor liberar. Y con esto les voy a dejar una frase del maestro tibetano que a mí me encanta y él dice: la muerte se rige por el principio de liberación, no por el principio de, ya se me fue la palabra, no porque queda atrapado, sino de restricción. Es el principio de liberación lo que rige a la muerte. Entonces, todo lo que nosotros podamos mover permite que, aunque haya una muerte física, hay la vida que habitaba en ese ser humano, sigue su camino de evolución. La vida no se acaba. La vida no se acaba porque se acaba la forma física. Esas son dos cosas separadas y ahí tenemos que ir entendiendo que también los objetos y las cosas necesitan evolucionar, desprendiéndose también de estos, sobre todo los apegos, la retención de las emociones bruscas, el dolor, la rabia, la impotencia, las culpas, el dolor mismo de las enfermedades, si fue que sufrieron alguna enfermedad al final y el camino de la vida. Entonces, mover las cosas, sacarlas, donarlas, que tenga sentido, que la vida de los seres que amamos y ya no están con nosotros sigan viviendo. Muchas gracias por acompañar. Aquí estaremos todos los viernes, no les aseguro a qué hora, pero aquí vamos a estar hablando de las cosas y reflexiones que la vida nos trae semana a semana. Un abrazo para todos.